Hola grupo, ¿cómo están? La característica del video y el tutorial que vamos a desarrollar es para tener un aspecto general de lo que se ha tratado en clase, que es el capítulo y el módulo que se envió de psicotrópicos y estupefacientes. Estos medicamentos tienen la particularidad de ser medicamentos específicos y de cierto valor de control en las utilizaciones de los pacientes. Estos medicamentos se utilizan a nivel del ámbito hospitalario, a nivel del ámbito clínico y también en los pacientes ambulatorios, o sea, aquellos que van a una farmacia y compran la medicación. Estos medicamentos tienen la característica de ser utilizados a través de procesos o pacientes que tienen patologías neurológicas como demencia, depresión, esquizofrenia, Parkinson, epilepsia o algún trastorno neurológico. También muchos de estos medicamentos se utilizan para tratar pacientes con alto nivel de dolor por algún proceso como cáncer, procesos oncológicos o también para tratar algunos desórdenes de conductas del paciente y también algunos como anestésicos para cirugía. Estos medicamentos tienen dos características particulares. El nivel de receta que se utiliza, hay dos tipos. Uno que se denominan recetas de archivos o recetas duplicado médicas y otras que son recetas o vales oficiales. Nosotros en este momento lo que estamos viendo es de que dentro de los grupos de estos medicamentos hay dos grandes grupos. Los psicotrópicos, que es la primera parte, que caracteriza medicamentos en diferentes listas. Puede ser la lista 1 y hay todo un detalle de medicamentos que están detallados, incluido aquí. Aquellos medicamentos que son los denominados lista 2. También tenemos medicamentos que son denominados lista 3 y también tenemos medicamentos denominados lista 4. Entonces, recapitulamos y entendemos de que hablamos de la primera parte y nos vamos a referir a los psicotrópicos de esta lista y vamos a comenzar con los psicotrópicos lista 1. Dentro de los psicotrópicos denominados lista 1, se dice o se caracterizan por ser drogas de características de uso prohibido. Hay diferentes drogas que encontramos aquí. Una de ellas, la más conocida, es el LSD o el ácido lisérgico, que se utiliza para hacer las metanfetaminas o para utilizar aquellos medicamentos denominados éxtasis. Hay otras drogas, pero nosotros no tenemos relevancia dentro del campo de la parte médica o dentro del campo hospitalario, por eso se les denomina que los psicotrópicos lista 1 son medicamentos o drogas que tienen características de uso prohibido. También tenemos los psicotrópicos lista 2. Acá encontramos diferentes tipos de drogas. Nosotros podemos hablar, cuando determinamos los psicotrópicos lista 2, hay drogas particulares o muy específicas a considerar. Una de ellas, la droga, es el metilfenidato y la marca comercial es Rubifen o Ritalina. En este caso, este medicamento se utiliza para pacientes con trastornos de conducta o desórdenes de características de la conducta. La droga metilfenidato es la droga constitutiva de medicamentos con marca comercial Rubifen o Ritalina. Se presenta en comprimidos. Y el tipo de receta que se utiliza para estos medicamentos, que lo veremos más adelante, es una receta oficial color verde. En este caso se utiliza una receta oficial color verde. Es una receta de control específica. Recordemos que es un psicotrópico, como hablamos previamente, lista 2. También aquí encontramos otras drogas más, pero la que toma relevancia para que hablemos es esta droga. La droga metilfenidato es un psicotrópico lista 2, marca comercial Rubifen o Ritalina, y se utiliza principalmente para aquellos niños o aquellos pacientes que tienen trastornos de la conducta o de hiperactividad. También encontramos los psicotrópicos lista 3. Aquí, dentro de estos, hay diferentes drogas, algunas utilizadas con características de anestésicos para las cirugías. Ejemplo, el aprobarbital, es una droga utilizada para cirugía, y tenemos una droga también como el butabarbital. Estas drogas se utilizan en cirugía para inducir la anestesia. De otras drogas también conocidas está el fenobarbital. La marca comercial del medicamento se denomina Luminal o Luminaletas. Es un medicamento que se utiliza para la epilepsia o para trastornos convulsivos. Este medicamento se utiliza tanto para adultos como para niños. Este medicamento fenobarbital, como esta otra droga, flunitrazepam, marca comercial es Rohypnol, estos dos medicamentos, estas dos drogas,
La característica del paciente para que lo pueda adquirir en una farmacia es con una receta médica por duplicado. Hacemos la diferencia con el psicotrópico lista 2 anterior, que era el metilfenidato. Aquí se utilizaba una receta oficial color verde. En este caso, los psicotrópicos lista 3 y en este caso fenobarbital y fluorintrazepam se utiliza una receta médica por duplicado. También encontramos dentro de estos psicotrópicos lista 3 drogas que se utilizan con características netamente dentro de lo que es la cirugía y en el proceso de anestesia. No es común encontrarlo en la venta de una farmacia. Tenemos el pentobarbital, que es una droga que se utiliza con fines anestésicos, y también tenemos el tiopental, otra droga con características anestésicas. En este caso, a nivel hospitalario, se utiliza o se va a pedir al servicio de farmacia a través de una receta médica por duplicado. Luego tenemos la última lista de psicotrópicos, que son los psicotrópicos lista 4. Aquí, sobre todo, vamos a encontrar la gran mayoría de todos los medicamentos caracterizados y que se venden o se dispensan en una farmacia. Estos medicamentos, todos los psicotrópicos lista 4, se venden o se dispensan con una receta médica por duplicado. Que lo que es, ya lo vamos a ver más adelante en detalle, pero es una receta médica donde está conformado los datos del paciente, la edad, el sexo, la fecha, el nombre de la droga, en este caso, ejemplo, alprazolam, la marca comercial, ejemplo, Alplax, la presentación en comprimidos y el diagnóstico y la firma y el sello del médico. Normalmente las recetas de psicotrópicos en una misma receta no pueden ir más de 2 psicotrópicos distintos. Ejemplo, en una receta puede ir esta droga, alprazolam, y puede ir, por ejemplo, esta otra droga que es bromazepam. No podría ir otra droga más. Las recetas de psicotrópicos permiten, las recetas por duplicado, permiten hasta como máximo 2 psicotrópicos en la misma receta. A diferencia, si volvemos hacia atrás, en el caso de los psicotrópicos lista 2, que ya lo vamos a ver, habíamos mencionado que esta droga, el metilfenidato, se puede vender en una farmacia con una receta oficial color verde. Estas recetas permiten un solo medicamento por receta y una sola droga por receta. Bien, continuando entonces con los psicotrópicos lista 4, hay diferentes ejemplos. La droga Alplax es característica del medicamento alprazolam, la droga bromazepam es característica del medicamento lexotanil, la droga carbamazepina es característica del medicamento tegretol, la droga clonazepam es característico del medicamento ribotril, y así siguen los detalles. Aquí también tenemos otra que es diazepam, es la droga característica del Valium, son las marcas comerciales. La fluoxetina es la droga característica del medicamento Foxetin, que es un medicamento que se utiliza como antidepresivo. Y bueno, y continúa la lista de drogas. También tenemos el lorazepam, que es un regulador del cuadro de ansiedad. La marca comercial de esta droga es Trapax. Y otra droga que se utiliza mucho dentro del ámbito hospitalario y sobre todo en la internación es esta, que es midazolam, y la marca comercial es Dormicum. Ustedes van a ver que hay una gran caracterización dentro de lo que es la parte farmacia en atención de los pacientes. Se venden cajas por 30 o por 60 comprimidos, o por 5 ampollas, o por 10 ampollas. En el caso cuando estas drogas se utilizan dentro del ámbito hospitalario, se utiliza una gran cantidad, porque el paciente permanece varios días internado. Luego, en un capítulo más en detalle, los alumnos que cursan el proceso del curso de Administración y Gestión Clínica Hospitalaria, a diferencia de auxiliar de farmacia, van a ver que las cantidades de drogas que se utilizan en un caso y en el otro varían. Pero todos, en este caso, es necesario para la utilización de estas drogas una receta médica por duplicado. Esto sería lo que correspondería a la primera parte, que es lo que se denominan psicotrópicos lista 4. A continuación, en el capítulo dijimos que primero íbamos a hablar de un tipo de medicamentos. Dentro de esta familia estaban los psicotrópicos, lo que hablamos anteriormente, y estaban divididos en 4 listas. Bueno, ahora es el momento de detallar lo que son los denominados estupefacientes. Son medicamentos similares en características, se utilizan para problemas neurológicos, cuadros de depresión, cuadros para estimular la ventilación de un paciente cuando esté internado, para sedarlo, para tranquilizarlo. La característica de los estupefacientes también tienen algunas particularidades como tenían los psicotrópicos. Por ejemplo, los estupefacientes también están divididos en 4 listas.
Para detallarlas en forma general, lista 1, continuamos con los psicoestupefacientes, lista 2, los estupefacientes, lista 3, y finalizamos con los estupefacientes, lista 4. Esta característica es similar a como eran en los psicotrópicos y son drogas con efectos muy similares o muy característicos entre ellos. Para comenzar a detallar, vamos a hablar dentro del grupo de los estupefacientes lista 1. Aquí encontramos varias drogas, pero principalmente toma importancia una droga de uso altamente valedero y de características muy utilizadas dentro de un paciente que se encuentre internado o que es asistido en procesos por cáncer o por dolor o por cirugía, es esta droga que es morfina. Esta droga se utiliza en un medicamento que se denomina Neocalms, se utiliza en ampollas y es un medicamento, un analgésico y anestésico de sedación muy importante para calmar el dolor. En este caso, esta medicación, si se fuera a comprar en una farmacia, se utiliza una receta oficial color amarillo. Si recordamos, en un caso especial que veíamos en psicotrópico, se utilizaba una receta color verde. En este caso, cuando es morfina, este estupefaciente lista 1, se utiliza una receta oficial color amarillo. También indicamos que dentro del grupo de estupefacientes lista 1 hay algunas drogas que tienen característica anestésica, como por ejemplo esta, que es el fentanilo, que se utiliza una receta médica por duplicado. Y hay algunas drogas que tienen características de ser consideradas en este momento y según nuestras legislaciones en algún proceso de visado u observación por tener un carácter prohibido, como en este caso el cannabis y sus resinas o extractos. Estas drogas están en evaluación para ser incluidas con características farmacológicas y terapéuticas.
Bien, otra de las características y a continuación del módulo que estamos viendo de psicotrópicos y estupefacientes, les voy a presentar un compendio de información que es muy importante y proviene de nuestra provincia con respecto a las regulaciones generales y los detalles que tenemos que tener dentro del ámbito farmacia como dentro del ámbito de la administración hospitalaria con el tipo de recetas y las características generales de estos medicamentos. Hay cierta información, pero yo estoy pasando y quiero hacer una pequeña introducción. Nosotros sabemos que todos los laboratorios que producen un medicamento llega a través de la droguería o de una distribuidora. En este caso, el capítulo que nos reconoce y lo que consideramos es sobre los psicotrópicos y estupefacientes. Estos medicamentos luego llegan a la farmacia y de allí, a través de la receta que lleva el paciente, puede tomarlo el público que lo va a buscar. Asimismo, los laboratorios, como las droguerías, como las distribuidoras y las farmacias, tienen un vínculo muy directo como proveedores de medicamentos también a estos establecimientos. Cuando decimos un establecimiento asistencial, es todo organismo o todo establecimiento de salud que está habilitado a través de normas y reglamentaciones del Ministerio de Salud. Ya en un momento lo hemos comunicado o lo hemos comentado que uno de los organismos que nos regula, además del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, es el ANMAT. Entonces, nuevamente, para determinar las características del comercio, de la venta o del consumo o de la dispensa de los medicamentos psicotrópicos o estupefacientes, vamos a hacer algunas consideraciones. Es muy importante recalcar que cuando decimos que el medicamento va con una receta oficial o un vale oficial, significan algunas características que ahora vamos a detallar y donde es lo que más comúnmente dentro de la persona que esté en una farmacia o dentro de un ámbito hospitalario debe reconocer en esa receta y a qué tipo de medicamento hace referencia dentro de lo que es psicotrópicos o estupefacientes. Como un pequeño repaso, consideramos y tenemos en cuenta lo siguiente. Decíamos que dentro de los psicotrópicos teníamos de lista 1, de lista 2, de lista 3 y de lista 4. Habíamos visto que la mayoría de los psicotrópicos lista 4, como el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, se vendían o se podían adquirir en una farmacia a través de una receta médica por duplicado. Y aquí, ¿qué es el detalle de una receta médica por duplicado? Significa que es una misma receta repetida 2 veces. Ejemplo, la receta que es para el paciente A, dice el nombre paciente A, dice los datos como la fecha, el sexo, la edad, el número de documento y ya habíamos mencionado que en las recetas médicas por duplicado, características para los psicotrópicos lista 4, se pueden poner como máximo 2 drogas o 2 medicamentos psicotrópicos. En este caso, cuando hablamos de receta médica por duplicado, hablamos que acá hay una receta y al costado, obviamente, en forma paralelo, se hace la copia de otra receta más, entonces el paciente es como que tiene duplicada la receta. Eso es una receta común médica que el paciente, la secretaria o la parte médica le entrega al paciente y con esto va a la farmacia, lleva las 2 recetas y las presenta, entonces en farmacia le pueden vender el medicamento. ¿Por qué significa receta por duplicado? Porque una receta se guarda en la farmacia y se asienta en un libro especial que se llama Libro de Psicotrópicos y Estupefacientes y la otra receta se mantiene como registro y control interno por día de los pacientes atendidos. También hablábamos dentro de los psicotrópicos, teníamos los de lista 1 que se consideran de uso prohibido o con fines de investigación. Dentro de los psicotrópicos lista 2 hay también otras drogas y aquí encontramos el metilfenidato, que era la droga de un medicamento marca comercial Ritalina. En este caso, y ya lo vamos a detallar, se utiliza una receta oficial color verde, que es totalmente diferente a esta receta de psicotrópico lista 4. Luego teníamos psicotrópico lista 3, donde hay drogas reconocidas como el fenobarbital, que ya lo mencionamos, el flunitrazepam, que también lo mencionamos. En este caso, estos medicamentos también se dispensan con una receta por duplicado o denominada receta de archivo médico, igual que la de los psicotrópicos lista 4. Entonces, los medicamentos psicotrópicos lista 3 como los medicamentos psicotrópicos lista 4
se dispensan o se venden en una farmacia con una receta médica por duplicado. Volvemos a repetir, era una receta y se hacía en copia otra receta más, con los mismos datos del paciente. En este caso, los psicotrópicos lista 2, como esta droga, el metilfenidato, se utiliza una receta oficial color verde. A continuación tenemos los estupefacientes. También haciendo un repaso, encontrábamos que dentro de los estupefacientes lista 1 eran dos drogas muy importantes, la morfina y la oxicodona. La morfina, que constituía el Neocalms, un medicamento que ya lo mencionamos, se utiliza para dolores intensos, procesos de sedación en pacientes sometidos a cirugía, y la oxicodona, marca comercial del medicamento Oxycontin, para tratar pacientes con alto nivel de dolor. Estas dos drogas, estos dos medicamentos, en este caso se utiliza una receta oficial pero de color amarillo. Luego tenemos psicotrópico lista 3, donde hay varias drogas, pero nosotros hacemos un uso prevalente básicamente de algunos algunos estupefacientes de la lista 3, donde encontramos el dextropropoxifeno, la marca comercial es Clocidol, y en este caso lo que se utiliza es una receta médica por duplicado. Entonces, dentro de lo que es estupefacientes, en el caso de los estupefacientes lista 1, se usa una receta amarilla, sobre todo para medicamentos como la morfina o la oxicodona. Se le dice receta oficial. Y en el caso de los estupefacientes lista 3, el más conocido es esta droga, la marca comercial está dentro del Clocidol y se utiliza una receta médica por duplicado. Una característica que, si bien no es terreno nuestro dentro del curso, pero es importante tener las herramientas para reconocerlo. Este capítulo, que significan los vales, es una herramienta o un procedimiento que lo hace el farmacéutico o el director técnico de la farmacia. Esto es para que ustedes tengan una idea que cuando la farmacia o el hospital, a través de su director técnico profesional, farmacéutico o farmacéutica, solicita la compra de esos medicamentos, tiene que hacerlo a través de estos modelos que se llaman vales. Hay un vale específico para comprar psicotrópicos y hay un vale específico para comprar estupefacientes. Aquí se va a poner la lista, acá se va a poner el nombre del medicamento, la forma, los miligramos y la cantidad de cajas que quieren. Luego los datos de quién compra y obviamente las firmas. Esto es una información a referencia para que sepan cuando si están trabajando dentro de una farmacia a nivel ambulatorio o al público o en un hospital, puede llegarle esta papelería, entonces para que entiendan que esto significa que son vales de compra, es vales que el director técnico profesional ha comprado a la droguería esas drogas o esos medicamentos que anteriormente mencionamos para que luego esos medicamentos puedan llegar al paciente. Entonces, el profesional farmacéutico lo compra a través de un vale para psicotrópicos o a través de un vale para estupefaciente, dependiendo qué es la compra de cada medicamento. A continuación, vamos a ver algunas características o errores que suelen suceder cuando se hacen esos vales. Por ejemplo, acá ven de que faltan datos y el sello de la droguería y la firma del director técnico. ¿Qué quiere decir? Cuando el profesional hizo el vale, obviamente faltó completar datos. En este caso, estos vales son rechazados y son devueltos nuevamente al profesional, al hospital o a la farmacia que pedía estos medicamentos. Otro error es que a veces utilizan un vale para comprar psicotrópicos, pero lo que están pidiendo son estupefacientes. Si ustedes leen acá arriba, dicen que es para la compra de psicotrópicos, pero lo que está pidiendo la Codelasa es un estupefaciente, entonces no se debería utilizar este tipo de vales. Esta información, más que todo, es para título general, que la reconozcan, pero es inherencia netamente del profesional farmacéutico. En este caso también tenemos otro ejemplo donde en un mismo vale se utiliza y se mezcla el pedido de psicotrópico y el pedido de estupefaciente. Si nosotros vemos que el luminal tiene una característica que son psicotrópicos, pero en este caso el clocidol es un estupefaciente. Ha mezclado en un mismo vale que es para psicotrópicos dos tipos de medicamentos. Recuerden, esto es un elemento a mención que utiliza el farmacéutico, pero es para que ustedes entiendan, si llegan a recibir esta papelería, qué información está dando. Haciendo hincapié puntualmente en lo que nosotros necesitamos saber, dentro hay diferentes ejemplos para que ustedes luego puedan ver y observar, pero vamos a lo que es la dispensa.
que es el capítulo particular de lo que deben conocer y manejar respecto en la atención de un paciente cuando viene con una receta. El primer caso, esto es un resumen y donde dice algunas características generales, pero recordar que siempre los medicamentos que son por receta verde o amarilla, que son lo que le denominamos recetas oficiales, los tratamientos no pueden ser más de 20 días, o sea, en la receta el medicamento debe ser para cumplir 20 días de tratamiento, en el caso de los psicotrópicos. En el caso de los estupefacientes, pacientes con medicamentos especiales, recetas oficiales especiales, que son de color amarillo, el tratamiento no puede superar para 10 días de tratamiento. En el anterior caso era para 20, en este caso para 10 días de tratamiento. Significa que la cantidad de medicación siempre está muy regulada. ¿Qué tipo de características tienen estos recetarios? Bien, es una herramienta muy importante porque estas recetas, que son, como lo dice la palabra, receta oficial, las brinda el Ministerio de Salud. Para que el Ministerio de Salud brinde esa receta, se la da a ciertos profesionales médicos que se han matriculado específicamente para poder recetar estos medicamentos en estos tipos de recetarios. Si recordamos, esta receta que tiene un verdoso, un color verde, habíamos hablado que era para los psicotrópicos lista 2. Y hay ciertas características que tienen estas recetas porque vienen con algunos nombres, algunas fechas y características previas de la entrega de esta receta. Eso son detalles a considerar. Antes de que lleguen esa receta al profesional, tiene que completar una papelería. Esta receta viene por 3 cuerpos. Es la que está aquí al lado, que no está simbolizada, y una tercera. ¿Qué quiere decir? Que esta receta se replica 3 veces. Aquí lo vemos, es un cuerpo, otro cuerpo y un tercer cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el profesional médico, cuando genera la receta, la copia aquí y la vuelve a copiar aquí. Y estas 3 recetas son las que le van a dar al paciente para que se dirija a la farmacia, que es allí donde ustedes lo van a recibir y van a atender. En este caso, aquí lo que se receta son psicotrópicos lista 2. Si nosotros hacemos un ejemplo, un psicotrópico lista 2 era la Ritalina. Y si recordamos, se puede dar un tratamiento no máximo para 20 días. Estas recetas tienen ciertos requisitos para tener en cuenta. Por ejemplo, cuando se utiliza una receta de psicotrópicos como esta, lista 2, van los datos del paciente, va la edad, va los datos de cuánto tiene que tomar por día, cada cuántas horas y cuántos miligramos o gramos o mililitros. Esto tiene que estar muy detallado para que la cuenta dé para 20 días de tratamiento, además de la firma y el sello del médico. También dijimos que habían recetas oficiales, que era para en este caso los estupefacientes, y dentro de ellos teníamos a los estupefacientes lista 1 y también en ciertos casos estupefacientes lista 2. Pero normalmente estas recetas se utilizan para los estupefacientes lista 1, donde encontrábamos a la morfina y al oxycontin. Las características de la receta y el proceso es similar a la anterior, esta que era para psicotrópicos, nada más que esta al ser de estupefaciente es de color amarillo y también se presenta en 3 cuerpos. Para que se comprenda, muchas veces llega a la farmacia recetas donde están alterados o sin querer se ha hecho la intromisión de escribir un medicamento que no tiene que ir en esta receta. En este caso ustedes no pueden recibirla porque no tiene validez diagnóstica. Aquí, en este caso, vemos algunos errores o algunos detalles. Vemos que en esta receta, que es una receta oficial, en este caso no tiene color amarillo, pero lo que estamos viendo es que en este caso el profesional indicó 2 veces el mismo medicamento y en diferentes concentraciones. Recetó Oxycontin 10 miligramos por 30 pastillas, 30 comprimidos, y Oxycontin de 20 miligramos por 30 comprimidos. Dejamos bien en claro que por cada receta oficial, ya sea amarilla o verde, solamente se puede indicar una presentación y una concentración de droga. En este caso, cometió el error de colocar 2 veces. En este caso, no se puede recibir esa receta. Aquí también, ahí vemos otro ejemplo donde tenemos un recetario donde coloca Ritalina 10 miligramos por 30 comprimidos y prescribe 2 cajas. El error es que ha superado la cantidad de tratamiento por lo que tiene que tomar por día.
por ende tampoco la receta es válida. Otro error es de que una farmacia hizo una venta de psicotrópicos y mezcló psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, la mezcla y una farmacia no puede vender medicamentos a una institución con este tipo de vales. Esto solamente es de utilidad para que el profesional médico pida estos medicamentos a la farmacia. Aquí, en el caso, vemos un medicamento que es fentanilo, que también está dentro de la familia de los psicotrópicos y estupefacientes, pero básicamente este medicamento se pide en 3 cajas y obviamente, como todo psicotrópico, como todo estupefaciente, se superan los 10 días de tratamiento. Aquí otro error que sucede, que está todo correcto lo que pide el Rubifen, que es un psicotrópico, dijimos, de lista 2, pero el inconveniente está que faltan los datos del médico, la firma y el sello. Bueno, esto ha sido un repaso general de lo que es el capítulo de psicotrópicos y estupefacientes para que ustedes identifiquen estos medicamentos en qué receta van. La mayoría de los medicamentos se recetan o se indican y son los psicotrópicos lista 4, que son los que se recetan en recetas médicas comunes que van por duplicado. Muchas gracias.